La joya azul. Capítulo 9. Primera parte. Sin duda Saranis está repleta de ciudades hermosas, pero no hay duda que la capital del reino de Eribarney, Turkaymak, consagrada al gran dios Elaban, y su gran templo, es visita obligada para cualquier viajero que se precie. Fragmento del libro, Viajes de Disbilin, el Intrépido. Volumen 16, parte 2. Los preparativos del viaje hicieron que Arian dejara de lamentar la muerte de su hermano. Ella estudió todo lo que pudo sobre la ciudad maldita, consultó abundantes mapas y los libros antiguos que contenían información sobre la ciudad de Turkaymak. Esto la mantuvo ocupada y evitaba los pensamientos tristes. Ferdinand fue una gran ayuda, conocía a Lof en sus tiempos de juventud. El gran mago les dejó consultar toda la información que tenía sobre la ciudad y el templo dentro de la gran biblioteca del Consejo de Magos. La ciudad maldita no solo interesaba a la joven, fue ayudada por la fiel Kendali. Además de Kush, fue una ayuda para Arian ayudándola a leer y comprender los tratados más interesantes. El mago estaba excitado, era una gran oportunidad de consultar cientos de libros y por último Gosburg, quien sorprendentemente hacía excelencia de una memoria prodigiosa y una capacidad lectora que era la envidia de los demás. El trío volvía loca a Iria, la aprendiz de Ferdinand que tenía la orden del gran mago de que les ayudara en todas sus peticiones. Al final Arian se pudo hacer una idea de cómo era ese gran templo consagrado a Elaban y la historia de la ciudad maldita. El templo fue construido por los más grandes maestros elfos en agradecimiento al dios Elaban por su ayuda en los momentos de crisis. El gran templo conmemoraba la victoria de Elaban sobre los dos demonios del gran abismo negro que amenazaban con destruir la tierra en la primera era salvando a los elfos. El templo era construcción elfa, pero la mayoría de la ciudad fue mano del hombre y de los enanos. Al contrario de otros reinos elfos en Eribarney, la mezcla de razas y la tolerancia era la clave del reino. La ciudad creció en torno al templo, que era un recinto sagrado puesto que en su interior residía la más grande y poderosa joya de todas, el triunfo de Elaban. En aquella ciudad al amparo del templo surgió una gran metrópoli. Al final de la era de los héroes la denominaron la capital del mundo. Contenía numerosas bibliotecas, monasterios, templos, posadas, teatros, torres de magos, grandes palacios. Todo el mundo viajaba a la ciudad ya que el dios Elaban mostraba en aquel lugar todo su poder. El templo curaba a los enfermos y a los desvalidos. Un lugar en donde recuperar la esperanza. Llegó un momento en que Elaban era el protector de los mortales y por eso era el dios más popular de todos. Eran tantas las alabanzas que recibía Elaban por parte de los mortales que se llegó a decir que los otros dioses tenían celos de él, incluso de su padre el gran dios supremo, y por eso lo desterró a vivir junto a los mortales. El templo era un edificio de construcción sencilla pero de dimensiones inmensas, de forma rectangular con dos grandes puertas, una orientada al norte y otra orientada al sur, sin ventanas. En el techo existían grandes tragaluces que iluminaban el templo a la luz del día. El interior era sencillo según decían las crónicas, un enorme estanque en el cual se encontraba la gran joya. Los enfermos se bañaban en las aguas del estanque sagrado y eran curados de todos sus males por el poder que confería la joya a las aguas. Alrededor del templo había una gran actividad y en los subterráneos del mismo, que se decía que eran tan grandes como la ciudad misma, donde se encontraban los aposentos de los sacerdotes y otras estancias. La joya no necesitaba ninguna protección, nadie la podía robar. Solamente un sacerdote del dios Elaban podía cogerla y sacarla del recinto, pero ningún sacerdote traicionaría a su dios. Todo era felicidad en aquella gran urbe hasta que sucedió la maldición y todos sus habitantes fueron condenados, transmitiendo la maldición por la noche a otros. El mundo se salvó por la acción de unos magos que crearon una muralla mágica como en la primera era. Esa noble acción creó la Orden de los Túnicas Blancas, y los malditos se refugiaron en la ciudad y por el agua les era imposible avanzar. Las corrientes llevaban sus barcos de regreso a la ciudad maldita y allí se quedaron. Se acabó una era y empezó otra, la era de los malditos. Pasó el tiempo y los hombres fueron poco a poco acercándose a la ciudad maldita para rapiñar. Se dieron cuenta que mientras el sol reinara no había peligro salvo por el estado de las ruinas. Las reliquias de la ciudad maldita eran muy preciadas, tenían que buscar el camino más rápido para llegar al templo, quitar la joya y regresar. Según los últimos informes de los saqueadores era algo muy asequible, pero si por algún motivo caía la noche solo les esperaba la condenación eterna. Los cálculos eran llegar al alba al puerto, antes del mediodía llegar al templo y estar de vuelta a la tarde, un plan sencillo. Pusieron rumbo a Ulvianor, la gran capital que daba nombre al reino, aunque muchos la llamaban por otro nombre, la Joya del Sur. Una gran urbe antaño palidecía ante la ciudad maldita, ahora no tenía competencia ni ante la capital del Imperio Negro, solo el Palacio de los Cielos le ganaba de sobra.
El Consejo de Magos no escatimaba gastos, se alojaron en la mejor posada de la ciudad donde se alojaba la nobleza del reino. Más de un noble los miró con desprecio al entrar, muchos sabían de la ayuda de los mercenarios a sus enemigos del norte, pero el nombre de Arras imponía demasiado respeto y además la ciudad era un hervidero de rumores. El estado del rey era muy delicado y no había un sucesor claro, las intrigas corrían por todas las esquinas, pero salvo Gosburg a nadie le interesaban esos rumores. A la mañana siguiente embarcaron, la nave era la mejor que el oro podía comprar, un diseño elfo que no se sabe muy bien fue a parar a las manos del capitán, el gran Labrez, quien conocía a Gosburg y al que saludó con suma alegría. ¿Existe alguien que no conozca al pequeño Dengue? El capitán heredó la nave de su padre y por lo que se rumoreaba Gosburg tuvo que ver en que su padre obtuviera el mando de la nave. La nave era un prodigio, de elegante figura y 2 grandes mástiles, Labrez era utilizado con asiduidad por el Consejo de Magos, pagaban muy bien y viajaba por todo el orbe en sus extrañas expediciones, había navegado por todos los mares, incluso había oteado las costas de Iztomir donde habitan los que no mueren. Labrez, una vez embarcados, puso rumbo a la ciudad maldita. Les informó que en 5 días llegarían a su destino y después esperaría a la mañana del sexto para desembarcar. Estaba acostumbrado a navegar por estas aguas, aunque el consejo no sabía, muchos magos a título personal pagaban bastante oro por las reliquias de Turkaimak. La travesía fue tranquila. A finales del verano el mar estaba en calma, además las corrientes empujaban al barco hacia la ciudad maldita. Solo navegando a la luz del sol y maniobrando correctamente se podía salir de la ciudad. Al 5.º día vieron al fondo las grandes torres de Turkaimak, las murallas les recibían, el capitán Labrez maniobró dando círculos calculando para arribar justo al salir el primer rayo del sol. Arian no pudo dormir, estaba despierta observando la silenciosa silueta de la ciudad. Bannu se acercó y arropó a la joven con una manta, el barco giró y empezó a navegar hacia la costa. «Nos movemos», exclamó Arian. «Dentro de 2 horas, con los primeros rayos del sol, llegaremos a Sitmilist». ¿Sitmilis? Significa lugar maldito. La era de los malditos. Ningún sacerdote o teólogo acertó a dar una explicación por el cual el gran dios castigó al mundo cuando se había vencido al dios del mal. Algunos lo achacaron a que aun venciendo al dios del mal tanto el Aban como los habitantes de la ciudad maldita habían mostrado demasiada arrogancia y por eso fueron castigados. Claro que muchos no entendieron estas sesudas explicaciones y se volvieron contra los dioses, por lo cual al principio de la era de los malditos las luchas religiosas mancharon de sangre toda la tierra. Con el tiempo las cosas se calmaron y los cultos a los dioses sobrevivieron salvo a uno. Ya que todos sus sacerdotes fueron perseguidos y sus templos abandonados, ese dios fue el Aban. Desde el principio surgió un rumor: su castigo era convivir con los mortales hasta el final de los tiempos.